Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, el país tiene varias opciones. El gobierno tiene varias, pero tiene menos opciones. Puede llevarnos a entender, o puede decidir y entender, que el mundo, que no solamente es el 90% de los venezolanos, sino que es el mundo civilizado. Cuando yo me refiero al mundo civilizado, me refiero a más de 40 países de Occidente. Occidente llamamos en las ciencias políticas a el mundo que viene de Grecia y de Roma, que es toda la zona de Europa, del oeste, todo el continente americano, incluyendo Australia. Son los países de donde viene nuestra religión, de donde vienen nuestros hábitos alimentarios, de donde viene nuestra visión de la política, donde se fundan las instituciones políticas en Grecia, en Roma, en Francia, en los Estados Unidos de América. Allí surge eso que llaman Occidente. Hoy, Occidente, más de 40 países, los más importantes del mundo, le han dicho al gobierno que rechazan y no reconocen la espuria Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa de espaldas al país, por lo tanto es absolutamente ilegal, que fue electa de espaldas a la ley y por lo tanto es absolutamente ilegal, ilegal en su origen y va a ser ilegal absolutamente en su desempeño. El gobierno tiene opciones. ¿Cuáles? Negociar sería lo inteligente. En la vida de los seres humanos, la actitud más correcta es negociar. Cuando una pareja que terminaron enfrentados, terminaron bravos, peleando, saben que tienen hijos comunes, tienen que sentarse y entenderse y decidir cuánto vas a aportar tú, cuánto voy a aportar yo, cuáles van a ser tus días de visita, cómo vamos a cuidar de la vida material, de la vida espiritual, de la vida mental de nuestros hijos. Es lo responsable. Eso se hace en todas las sociedades del mundo, en el nombre de Dios. El libertador de este país, cuando luego del decreto de guerra-muerte se reunió en Santa Ana, Trujillo, con el jefe del ejército español para ponerle orden a la guerra, para firmar un tratado que se llamó el Tratado de Regularización de la Guerra. Quiere decir, hasta en guerra tiene que haber una posibilidad de entenderse con el contrario. Los Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, en el momento en el que el mundo pendía de la posibilidad de una guerra nuclear que hubiese sido la destrucción de la raza humana, había una llamada línea roja, que era un teléfono que atendían directamente los dos presidentes para intentar resolver el caos nuclear que pudiera llegar en cualquier momento por una equivocación o por un ataque de rabia, de furia de alguno de los dos gobiernos. El gobierno venezolano puede buscar un entendimiento, o el gobierno venezolano nos puede llevar a ser Corea del Norte. Corea del Norte es un pequeño y pobre país porque tiene a su pueblo encerrado, hambreado, sometido a las peores condiciones de vida. Es el país más aislado del planeta. Solo cuenta con el apoyo de los chinos. No tiene comunicación con el mundo. Sus ciudadanos no pueden viajar libremente por el mundo, no pueden comer lo que deseen, no pueden comprar lo que deseen. Viven en una condición mucho más terrible que la propia condición que vive el pueblo cubano. Nicolás Maduro tiene un problema. Venezuela no es Corea, ni Venezuela es Cuba. Corea es un pobre país de la península del Asia y Cuba es una pequeña isla enclavada en el Caribe que lo único que produce es azúcar. Venezuela es un país estratégico. El mundo occidental no va a permitir que en Venezuela se implante una dictadura de carácter totalitario.
porque esa dictadura de carácter totalitario pretendería expandirse al resto de los países, porque Venezuela es demasiado estratégico, no solamente en materia de minerales o de materias primas, sino que Venezuela es el frontis, la cara de América del Sur hacia el norte del continente americano. Tiene una importancia fundamental, por lo tanto el mundo espera que Venezuela sea una democracia y no sea una dictadura. El gobierno tiene esas posibilidades. Y en opinión de este servidor, la oposición democrática tiene que ofrecerle al gobierno siempre una rama de olivo. Aunque el gobierno ataque, mate, haga lo que haga, la oposición está obligada a decirle: aquí hay una salida a este problema. Aquí hay una salida a este problema y nosotros le proponemos a usted una salida a este problema. Pero cuando se le propone una salida al problema a tu enemigo o a tu adversario, tienes que ofrecerle una salida. Tienes que ofrecerle algo que él pueda aceptar, porque de lo contrario no te va a aceptar nada y va a continuar el baño de sangre en el país. Le estoy hablando, y vean ustedes, cuando yo hago la definición de la oposición democrática, es porque también sé que en el chavismo hay un chavismo que tiene algunos rasgos de democracia y que pudiera entender la necesidad de llegar a un acuerdo general para superar la crisis que está viviendo Venezuela. Pero también entiendo que en la oposición y en el chavismo hay factores antidemocráticos que preferirían un golpe de Estado, una dictadura militar de derecha, para contrapesar a la dictadura militar de izquierda. Este servidor que les habla no desea ninguno de los extremos. Y desde acá, desde esta pequeña ventana, va a hablar siempre en función de construir un camino a la paz, no a la deshonra, no a perder nuestros valores y principios, pero sí a la paz. Y la única manera en este momento, donde la patria está viviendo una de sus horas menguadas, es construir un camino a la paz. Insisto, sería irresponsable por parte del gobierno que cierren las puertas a un acuerdo con los factores democráticos, y sería tremendamente irresponsable de los factores democráticos, que son los que están poniendo los muertos y las sangres y los presos, cerrarse y no ofrecerle al gobierno una salida política, democrática y constitucional. Es la hora, mis queridos amigos, de pensar con racionalidad y con inteligencia. Son demasiados muertos, es demasiado sangre inocente vertida en las calles de Venezuela para que sigamos tronando los tambores de la guerra. Hay que buscar un camino a la paz sin perder el valor fundamental que está expresado en la Constitución Nacional, que se respete la Constitución y que la misma Constitución abra, ella misma tiene los mecanismos para ir y construir una paz en Venezuela. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.